El día de hoy vamos a conversar sobre el abordaje de la púrpura trombocitopénica inmune. La PTI es una enfermedad autoinmune adquirida que va a tener un curso clínico muy variable, en que va a haber una destrucción acelerada y una producción inadecuada de plaquetas. El diagnóstico va a ser un diagnóstico básicamente de exclusión. Para esto es importante tener claro algunas definiciones. La PTI primaria es una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por una trombocitopenia aislada con un recuento de plaquetas menor a 100.000 y va a haber ausencia de otros problemas o otras enfermedades que me justifiquen esa disminución de plaquetas. Es un diagnóstico de exclusión y va a cursar con un aumento de riesgo de hemorragia, aunque no siempre se va a presentar la clínica hemorrágica. La PTI secundaria va a ser todas las otras formas de trombocitopenia con mecanismo inmune que no incluya a la primaria. Es decir, puede ser una PTI secundaria a una enfermedad inmune, por ejemplo, un lupus, una artritis reumatoide, un síndrome antifosfolipídico, neoplasias, tanto sólidas como hematológicas, secundario a ciertos fármacos. Y dentro de las fases de la PTI, tenemos a la PTI de reciente diagnóstico, que es cuando tiene menos de 3 meses de evolución. La PTI persistente de 3 a 12 meses desde el diagnóstico. La PTI crónica cuando ya ha transcurrido más de 12 meses de evolución. La PTI grave es aquella donde va a haber una hemorragia importante que va a obligar a iniciar o hacer una modificación del tratamiento. Antiguamente se conocía como púrpura trombocitopénica idiopática. Ahora el término actual es de púrpura trombocitopénica inmune, pero se han mantenido los acrónimos de PTI o ITP en inglés, debido a que pues, ya es un término muy usado en el ámbito médico, un término ya histórico, y bueno, pero en realidad el término actual es una púrpura trombocitopénica inmune. Dentro de la primaria, tenemos que la prevalencia va a tener dos picos en cuanto a los 30 años en los jóvenes, va a ser más prevalente en las mujeres y las personas mayores a 60 años o en los ancianos va a ser la prevalencia igual tanto en varones como en mujeres. También se han encontrado algunos factores genéticos que pueden predisponer a la PTI, o con lo que son asociaciones de ciertos antígenos de tipo HLA. En cuanto al PTI en adultos y en niños, van a tener ciertas definiciones distintas, ¿no? O comportamiento distinto. En el caso de los adultos, un 20% va a tener una remisión espontánea. Es la minoría. Entonces la mayoría en realidad va a tener una evolución crónica, ¿no? Tendencia a hacer una enfermedad ya crónica. La presentación es insidiosa, ¿no? De larga data. En un 30% se va a encontrar comorbilidades al diagnóstico y es más común que haya uso de otros medicamentos que aumenten el riesgo hemorrágico. Por ejemplo, el uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Entonces, ese es en el caso de los adultos. En el caso de los niños, la remisión espontánea, es decir, sin tratamiento o con un tratamiento corto, es en un 75%, ¿no? La minoría va a llegar a tener un PTI crónico. La presentación es más aguda, las comorbilidades al diagnóstico son en un 4%, y es menos frecuente que pues, sean usuarios de medicamentos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, es importante conocerla porque por ello también se deriva lo que son las líneas de tratamiento. Se va a producir unos autoanticuerpos mediante los linfocitos B, que al madurar tenemos las células plasmáticas, y estos autoanticuerpos van a rodear, bueno, se van a unir a los receptores plaquetarios y los van a rodear. Una vez que los han rodeado,
Estos van a ser, mediante el receptor FC de los macrófagos, van a ser rodeados y destruidos a nivel del vaso, básicamente. También se va a activar la destrucción mediante el complemento. Va a haber también estos anticuerpos van a inhibir lo que es la maduración de los megacariocitos a nivel de la médula ósea y van a generar una producción disminuida de plaquetas. Se plantea que también hay participación de los linfocitos T citotóxicos con la destrucción directa de las plaquetas y una alteración en los linfocitos T reguladores. Entonces vemos que si bien la fisiopatología aún no se conoce al 100%, se plantean estas teorías y pues tiene mecanismos complejos. Por eso el manejo en estos casos también es un poquito difícil de los pacientes. El cuadro clínico, en su mayoría los pacientes suelen ser asintomáticos. Puede haber sangrados severos en un 5% de los casos. Y el sangrado básicamente es a nivel mucocutáneo. Vamos a poder observar lesiones planas, que son sangrados cutáneos como las petequias, las equimosis, sangrado gingival, epístasis, menorragias o sangrados ya más importantes como el sistema nervioso central o el tracto gastrointestinal, que es menos frecuente, pero sí podría presentarse. En cuanto al diagnóstico, se tiene que realizar básicamente una adecuada historia clínica, un buen examen físico y nos apoyamos también de los exámenes de laboratorio. Entonces se recomienda que en los pacientes realicemos la historia clínica, evaluemos historia familiar, un examen físico completo, la toma también de ciertos exámenes como un hemograma completo, lo que es la lámina periférica, idealmente el dosaje de inmunoglobulinas, el grupo sanguíneo, pruebas como el HIV, hepatitis B, hepatitis C, la biopsia de médula que se va a hacer en algunos pacientes, no se hace como primera prueba al diagnóstico, lo que es el CUMS directo y la prueba de Helicobacter pylori. Esta prueba se recomienda en casos en áreas geográficas donde haya gran prevalencia, como en este caso en nuestro país. Otras pruebas que también nos podrían ayudar, lo que es los autoanticuerpos plaquetarios, como lo que son los anticuerpos específicos de lipoproteínas. Sin embargo, no son necesarias para el diagnóstico porque en un 50% estas pueden salir negativas. Si tenemos historia de abortos a repetición o trombosis, entonces sí valdría la pena también un estudio de anticuerpos antifosfolipídicos. Podemos realizar también anticuerpos antitiroideos, evaluar la función tiroidea, anticuerpos antinucleares, LANA, o pruebas virales, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, torcho, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus. Hay otras pruebas que no se ha probado que ayuden tanto, ¿no? Pero también, dependiendo de cada caso y disponibilidad, los podríamos solicitar. El aspirado de médula ósea o la biopsia de médula ósea se podría realizar en casos seleccionados. Cuando tengamos otras citopenias asociadas a la trombocitopenia, alteraciones morfológicas que se podrían hallar en el frotis periférico, o no vemos respuesta a la primera línea de tratamiento, muy independientemente de la edad que tenga el paciente, sí se podría valorar poder realizar estos procedimientos. Entonces, los hallazgos en el mielograma es que va a haber componentes hematopoyéticos y granulopoyéticos normales, y va a haber un número, podría ser normal o aumentado de megacariocitos. Entonces, como hay esa destrucción periférica de las plaquetas, la médula se trata de compensar y va a haber una hiperplasia de los megacariocitos. Sin embargo, se va a evidenciar que hay una producción disminuida de plaquetas.
En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos, por ejemplo, la pseudotrombocitopenia. En estos casos no va a haber síntomas hemorrágicos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno in vitro, ¿no? Sucede que cuando se toma la muestra y lo tenemos en un tubo de ETA, por ejemplo, puede generar que haya satelitismo plaquetario, que es decir, que estas plaquetas van a rodear, por ejemplo, a los neutrófilos, y al poder esa muestra, al pasar por la máquina, no se va a contabilizar estas plaquetas, ¿no? Entonces, o en el caso de que haya plaquetas que se agreguen por el EDTA, por el anticoagulante, tampoco va a contabilizar el equipo. Entonces van a aparecer falsamente disminuidas. Por eso es importante también lo que es el frotis periférico, porque eso es una visualización directa de las plaquetas y nos puede confirmar si realmente es el valor que nos da el laboratorio o pues de repente hay otros factores que puedan haber influenciado en esos resultados. Si hay alguna enfermedad hepática, sabemos ya no hay una adecuada, por ejemplo, en un paciente cirrótico, una adecuada función hepática, va a haber disminución de la trombopoyetina, no se va a poder estimular la médula y pues va a haber disminución de las plaquetas. Asimismo, cuando hay incremento de la hipertensión portal, el vaso va a aumentar de tamaño, va a haber aumento de la destrucción plaquetaria, entonces también podría generar trombocitopenia, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos pues otros síntomas o signos y obviamente con la historia clínica nos podría orientar también a que la trombocitopenia es en ese caso al problema hepático. Para esto nos ayudamos de pruebas de función renal, en el caso también de función hepática, podría ser prueba de imágenes, ¿no? Que podríamos visualizar ahí el hígado, el vaso, entonces todo eso nos podría ayudar. En caso de un síndrome mielodisplásico o una leucemia aguda, vamos a tener otras citopenias y hallazgos anormales en sangre periférica. Por ejemplo, podríamos encontrar blastos que nos podría hacer orientar de células inmaduras y que no es, la trombocitopenia no es algo necesariamente inmune, sino es algo que es consecuencia de una falla de la médula o invasión neoplásica. Para esto es importante el aspirado de médula ósea, la biopsia de médula ósea, el frotis periférico y, bueno, en caso amerite, hacer una citometría de flujo. En la anemia plástica o la aplasia medular vamos a tener pancitopenia. Generalmente las 3 series van a estar disminuidas. En este caso también nos ayuda mucho la biopsia de médula ósea y el aspirado. Hay otras causas de trombocitopenia, como son las afecciones genéticas, como el síndrome de Bernard-Soulier u otros desórdenes. Usualmente esto se da en edades jóvenes, con historia familiar de trombocitopenia, o vamos a obtener un tamaño normal de las plaquetas y otras alteraciones en la morfología en el frotis periférico. En cuanto de la púrpura trombocitopénica trombótica, acá va a haber clínica, alteración neurológica, síntomas cardiológicos. En sangre periférica vamos a ver esquistocitos, elevación de HL, ¿no? Disminución de aptoglobina, disminución del ADAMS13 y CUNS negativo, ¿no? Recordemos que esta es una afección de una anemia hemolítica CUNS negativo, ¿no? Una microangiopatía. En la trombocitopenia inducida por heparina, antecedente de trombosis venosa y que haya habido una exposición previa a la heparina. Acá está más a detalle lo que son las causas secundarias de PTI. En el caso de uso de drogas, ¿no? Hay un antecedente de usar algún medicamento nuevo antes de que suceda la trombocitopenia. Puede ser la quinina, el acetaminofén, rifampicina, vancomicina. Entonces, cuando suspendemos el medicamento, esto debería resolver. En caso de enfermedades linfoproliferativas como linfomas o también leucemias linfocíticas crónicas, que ya son enfermedades neoplásicas crónicas, tendríamos otros síntomas que nos podría orientar a pensar como pérdida de peso, sudoración nocturna, adenopatías, visceromegalias. Para esto es importante también el frotis periférico, la citometría de flujo, el aspirado de médula
tomografía, todo esto nos podría ayudar con el diagnóstico. En un síndrome de inmunodeficiencia vamos a tener, aparte que hay disminución de las inmunoglobulinas, se podría asociar a citopenias y antecedentes de infecciones frecuentes, ¿no? Linfadenopatías o esplenomegalia. Para esto sí es importante hacer un dosaje de las inmunoglobulinas o pruebas genéticas. En infecciones, por ejemplo, la cabeza del VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el Helicobacter, citomegalovirus, Epstein-Barr, podríamos tener síntomas sugestivos de alguna infección, ¿no? Algunos síntomas o signos, y hay que evaluar también población de riesgo. Para eso tenemos las pruebas serológicas o las pruebas también en PCR para poder determinar la infección por estos virus. O hay otras enfermedades ya de tipo sistémico como el lupus, artritis reumatoide, el síndrome antifosfolipídico, donde el paciente va a referir artralgias, artritis, caída de cabello o algún otro síntoma o signo que me pueda orientar a algo más inmunológico. Para eso tenemos pruebas inmunológicas como el ANA, el factor reumatoideo, anti-DNA, anticuerpos antifosfolipídicos. Y en el caso del síndrome de Evan, esta es una trombocitopenia inmune que se va a acompañar a una anemia hemolítica. Entonces, el CUMS directo va a ser positivo. Entonces, para eso también nos ayuda lo que viene a ser medir lo que es la hemoglobina, los niveles de LDH, el CUMS directo y ver, hacer un perfil de hemólisis, ¿no? En cuanto a las medidas generales, se tiene que recomendar obviamente la restricción de actividad física. Cuando tenemos un recuento de plaquetas muy bajo, no podemos, pues hay que orientar al paciente que no puede hacer actividades físicas de gran impacto, ¿no? Ejercicios de gran impacto. En cuanto a las medidas generales, hay también que orientar al paciente de evitar el uso de fármacos que alteren las plaquetas, como la aspirina, los AINES, también los anticoagulantes, ¿no? En caso que no sea necesario. Evitar punciones, especialmente las intramusculares, porque puede generar hematomas. Y el objetivo es lograr un recuento plaquetario hemostáticamente seguro. O sea, el objetivo de tratar la trombocitopenia inmune no es normalizar el valor de plaquetas, sino llevar un valor de plaquetas que hace que sea seguro, ¿no? Hemostáticamente para el paciente. Entonces, se debe hospitalizar en aquellos pacientes, en términos generales, que tengan menos de 20.000 plaquetas o presenten algún sangrado activo. Tenemos una guía del 2019 de la Sociedad Americana de Hematología, donde nos da ciertas recomendaciones sobre el manejo de la PTI. Dentro de estas recomendaciones refiere que en la PTI de reciente diagnóstico, es decir, que tiene menos de 3 meses de evolución en el caso de los adultos, y tiene un recuento de plaquetas menor a 30.000 y que están asintomáticos o tienen un sangrado mucocutáneo leve, lo que es la guía de Lash nos sugiere el corticoide en vez de manejar solamente con observación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en algunos casos sí se podría manejar con observación, en algunos casos sí podría ser apropiados, pero hay que tener en cuenta también la severidad de la trombocitopenia, si el paciente tiene otras comorbilidades, si usa anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, o se le va a realizar un procedimiento, o la edad del paciente. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta. La otra recomendación es que en los pacientes también con PTI de reciente diagnóstico que tienen de 30.000 a más plaquetas y que están asintomáticos o tienen un sangrado mucocutáneo leve, se recomienda en contra de los corticoides y a favor de manejarlo con observación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en este caso también los factores como comorbilidades, el uso de fármacos, si se va a realizar algún procedimiento o si las personas son mayores de 60 años. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí hay que valorar si sería mejor tratar con corticoides en vez de solo observar.
Cuando tenemos pacientes con un recuento de plaquetas menos de 20.000, que están asintomáticos o tienen un sangrado mucocutáneo leve, lo que la guía recomienda, lo que la guía sugiere, perdón, es hospitalizar en vez de manejarlo ambulatoriamente, ¿ya? En el caso de que ya sean pacientes con un PTI establecido, es decir, ya está tendiendo a ser persistente o crónico, y tienen un recuento plaquetario menor a 20.000 y están asintomáticos, el sangrado mucocutáneo es leve, ahí se sugiere que podría ser un manejo ambulatorio en vez de una hospitalización. Ahora, hay que tener en cuenta las condiciones sociales. De repente, el hospital, en caso que haya algún signo de alarma de sangrado, le queda grande, le queda muy lejos al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta también los factores sociales, ¿no? También, si no estamos todavía no tenemos un diagnóstico definitivo, tenemos comorbilidades que podrían aumentar el riesgo de sangrado, o que hay un sangrado mucocutáneo más importante, ¿no? Ahí sí podríamos valorar mejor que el paciente se encuentre hospitalizado. Los pacientes que no se van a hospitalizar, que van a hacer un manejo ambulatorio, entonces sí hay que educar al paciente. Por ejemplo, explicarle signos de alarma al paciente, ¿no? Entonces decirle si hay algún signo de alarma de sangrado, que pues tiene que acudir inmediatamente y requiere un manejo ambulatorio estrecho con el hematólogo. Ahora, lo que viene a ser el comportamiento clínico del paciente con un valor de plaquetas de 0 a 20.000 es muy variable. Entonces, eso también, según cada paciente, se puede decidir la necesidad de admisión hospitalaria. Hay pacientes que pueden estar con 20.000 plaquetas, con 10.000 plaquetas y sin ningún sangrado activo, como pacientes que podrían estar con 30.000 plaquetas y podrían estar sangrando. Entonces, el comportamiento no es uniforme según el valor de plaquetas en todos los pacientes. En los adultos con un valor de plaquetas mayor a 20.000, que están asintomáticos y con un sangrado cutáneo menor, la guía sugiere que sea un manejo ambulatorio en vez de hospitalizar. Pero como mencioné, hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como el hecho de que haya un riesgo social, no sepamos completamente el diagnóstico. Entonces, todo eso que mencioné hay que tenerlo siempre presente. Ahora, podría ser que en el caso también de valores de 20.000 a 150.000, pues tengan valorar lo que es la hospitalización, puede tener puede ser el paciente puede tener una clínica muy variable. En los adultos con reciente diagnóstico de PTI, se recomienda usar lo que son, en primera instancia, los corticoides, pero con un curso corto, ¿no? Es decir, que sea menos de 6 semanas a menos, ¿no? Incluyendo el tratamiento y el taper, ¿ya? O sea, va a favor respecto al uso más corto del corticoide, la guía, que a un uso más prolongado. Lo que se recomienda, muy independientemente del tiempo que se vaya a usar el corticoide, tener en cuenta y monitorizar los efectos secundarios, como viene a ser la hipertensión, la hiperglicemia, algún trastorno de sueño, de estado de ánimo en el paciente, la irritación gástrica, el riesgo de formar úlceras, también el glaucoma, la miopatía y la osteoporosis. En los adultos con un diagnóstico reciente de PTI, ¿no? Se sugiere el uso de prednisona a dosis de 0.5 a 2 miligramos kilo por día, o dexametasona a 40 miligramos por día por 4 días consecutivos, ¿no? Como la terapia inicial, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahora, si uno quiere tener una respuesta más rápida,
se va a favor del uso de la dexametasona porque hay una respuesta más rápida, más o menos a los 7 días, ¿no? Aproximadamente. Ahora, en cuanto al rituximab, eh, sí se podría usar como un tratamiento inicial. Lo que se indica en la guía es que podríamos, bueno, sugiere que podríamos usar corticoides solos, ¿no? En vez preferible que el rituximab y corticoides como una terapia inicial. Pero si estamos viendo la posibilidad de que haya una remisión, sí se podría considerar el uso de rituximab al mismo tiempo que usar los corticosteroides. En cuanto al manejo de adultos con PTI que dependen de los corticoides y que ya no responden a los corticoides, bueno, esto básicamente va a ser en pacientes con un PTI ya que tiende a ser más persistente hacia crónico, ¿no? Pacientes que tienen más de 3 meses que vienen a ser ya dependientes de corticoides o no responden a estos, se puede considerar al uso de los trombopoyéticos, ¿no? Los agonistas de trombopoyetina. Entonces, la guía menciona que puede usar el trombopag o el romiplastin indistintamente, porque los dos van a ser una buena segunda línea de tratamiento. Ahora hay que valorar. Acá la guía siempre menciona también lo que es el paciente, ¿no? Lo que el paciente también, o sea, es una decisión compartida, las preferencias del paciente, porque recordemos que el PTI pues también va a tener una afección, obviamente, en la calidad de vida. Entonces, valorar si el paciente prefiere, en el caso se disponga de los agonistas de trombopoyetina, que sea una medicación oral, como el caso del Trombopag, o preferiría de repente una aplicación semanal subcutánea como el romiplastin. En estos pacientes, también la guía sugiere la esplenectomía o el uso de trombopoyéticos, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta también lo que se tiene disponible. Ahora, en el caso se sugiere que rituximab sería mejor, ¿no? Que realizar la esplenectomía. Ok. La guía también menciona que respecto a los agonistas de trombopoyético serían preferibles que rituximab. Entonces, dentro de lo que es rituximab, agonista de trombopoyetina y la esplenectomía, sería la cabeza los agonistas de trombopoyetina, como segunda opción el rituximab y en la última pues la esplenectomía. Ahora tenemos que tener en cuenta lo que tenemos disponible, ¿no? Entonces eso también pues podría hacer variar el manejo. Entonces, esos tratamientos de segunda línea pueden ser efectivos, ¿no? Y recordemos que tiene que ser un tratamiento individualizado y basado en la duración de la trombocitopenia, cuántos episodios de sangrado ha habido, si ha requerido mi paciente hospitalizaciones, medicamentos de rescate, si tiene alguna otra comorbilidad, qué edad tiene el paciente, si ha habido adherencia a la medicación, si hay apoyo social, si tenemos los medicamentos, el costo, preferencias del paciente, disponibilidad, todo esto son factores que pueden influenciar en el tratamiento. Ahora, respecto a la esplenectomía, se recomienda diferirlo por lo menos un año. ¿Por qué? Porque dentro del año podríamos tener remisiones espontáneas. Entonces, sería una opción, sí, la esplenectomía, si no tenemos pues, disponibles los otros medicamentos. Entonces, pero hay que esperar por lo menos un año. Hay pacientes que van a preferir, por ejemplo, un tratamiento, o sea, van a preferir que no tengan un tratamiento prolongado con medicamentos, entonces podrían tener como opción la esplenectomía o el rituximab, pero hay otros que van a preferir evitar una cirugía y pues las agonistas de trombopoyetina o rituximab es una buena opción para ellos.
Entonces hay que ver cuáles son las preferencias del paciente. Acá tenemos un algoritmo, ¿ya? Sobre la selección de terapia de segunda línea en PTI. Entonces, cuando tenemos un adulto con diagnóstico de PTI de más de 3 meses, entonces, que son dependientes o ya no responden a los corticoides, hay que evaluar la duración de la PTI. Si está entre 3 a 12 meses, ya un PTI persistente, bueno, tenemos los tratamientos, en estos casos, el rituximab y el agonista de trombopoyetina, ¿no? Entonces hay que evaluar las preferencias, también lo que es de los pacientes. En el caso que le dan, ellos prefieren tener una respuesta más duradera, pues tendríamos, y si los disponemos, que usar lo que son los agonistas de trombopoyetina. En caso de los pacientes que no quieren usar un tratamiento por tiempos prolongados, ¿no? Usaríamos rituximab, porque sabemos que esto pues son dosis, por ejemplo, una vez por semana, por 4 semanas, y podríamos tener una respuesta más mantenida, ¿no? Durante un tiempo, pero la mayoría pues finalmente va a recaer. En el caso que haya más de 12 meses de duración de la PTI, tenemos la opción de rituximab, la esplenectomía y los agonistas de trombopoyetina. Valoramos nuevamente, ¿no?, la evaluación del paciente, sus preferencias. Si en el caso el paciente quiere tener una respuesta durable, sería una buena opción la esplenectomía o los agonistas de trombopoyetina. Si quiere evitar la cirugía, pues los agonistas de trombopoyetina. Y si quiere evitar un tratamiento a largo plazo, pues la esplenectomía. Ahora, en los pacientes que prefieren pues, evitar un tratamiento de largo plazo, tenemos el rituximab y la esplenectomía. Y nuevamente, si quieren evitar la cirugía, pues el rituximab. Y si quieren tener una respuesta prolongada, ¿no?, y evitar medicación, pues la esplenectomía. En los pacientes que prefieren evitar la cirugía, pues las opciones serían rituximab y agonistas de trombopoyetina. Igual, en el caso que quieran tener una respuesta duradera, los agonistas de trombopoyetina, y los que quieran tener respuesta, pero evitar un tratamiento prolongado, pues el rituximab. Entonces, todo esto es una decisión también que va a ser influenciada tanto por preferencias del paciente, se tiene que conversar con el médico y ver también disponibilidad, ¿no? Porque los agonistas de trombopoyetina, por ejemplo, son medicamentos que son poco disponibles en nuestro país y son de alto costo. Acá podemos ver a más detalle los medicamentos. Por ejemplo, la primera línea tenemos a la prednisona, o podríamos usar también la prednisolona, a dosis de 1 a 2 miligramos por 2 semanas, ¿no? En promedio usamos 1 miligramo por kilo de peso, ¿ya?, por 2 semanas. Y luego de ello vemos si hay respuesta. Si tenemos plaquetas mayor a 50.000, vemos que hay respuesta, entonces ya podemos ir haciendo el tapering, es decir, ir bajando gradualmente el corticoide en 4 semanas. Si vemos que en esas 2 semanas las plaquetas están menos de 50.000, es decir, no hay respuesta, pues hay que bajar el corticoide idealmente en 1 semana, es decir, en total en 3 semanas, ¿no? Porque no hay respuesta, entonces hay que ir ya viendo otras opciones o la segunda línea de tratamiento. Entonces, acá se menciona que pues hay que hacer un tapering, una disminución del corticoide gradual, y si no tenemos respuesta, pues hay que hacerlo de manera más rápida. ¿Por qué? Porque hay que evitar los efectos secundarios. Entonces, el pico de acción va a ser entre 1 a 2 semanas, ¿no? Va a haber respuesta con este tratamiento entre un 60-80% de los pacientes, y van a mantener esta respuesta después de que se descontinúe en un 50%. Tenemos los efectos secundarios como ganancia de peso, insomnio, acné, cambios de humor. El paciente puede tener apariencia cushingoide, intolerancia a la glucosa, la osteoporosis, aumenta el riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, vemos que tiene muchos efectos adversos el corticoide. Entonces, no hay que usarlo por periodos prolongados, en lo posible. La dexametasona también es una buena opción
se puede usar de 20 a 40 miligramos oral o endovenoso por 4 días consecutivos y se podría repetir hasta 4 ciclos, ¿no? Cada entre 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, esa también va a tener una misma respuesta que la prednisona oral. Recordemos que si queremos una respuesta más rápida, pues preferible usar la vía endovenosa y usar la dexametasona. Los efectos secundarios van a ser prácticamente los mismos, ¿no? Con algunas ciertas especificaciones. En caso de la inmunoglobulina, la dosis, esta se usa cuando, por ejemplo, queremos ayudar o dar tiempo a que el corticoide haga efecto, ¿no? Pongamos que tenemos un sangrado severo, iniciamos curso corticoide, pero queremos que haya una respuesta más rápida, entonces nos podemos ayudar de la inmunoglobulina. Va a tener respuestas más rápidas, pero también de menos tiempo de duración, ¿ya? Entonces la dosis es de 0.4 por kilo por kilo de peso, endovenoso por unos 5 días, o puede ser 1 gramo por kilo de peso de 1 a 2 días. Entonces su pico de acción va a ser de 1 a 4 días, más rápido que los corticoides, pero la respuesta se va a mantener entre 1 a 4 semanas en menos de un 80%, ¿no? Los efectos adversos, puede haber meningitis aséptica, dolor de cabeza, falla renal. Y tenemos acá lo que son los agonistas de receptores de trombopoyetina, que usualmente los usamos como segunda línea de tratamiento. El romiplostim se usa a 1,10 microgramos por kilo de peso subcutáneo una vez por semana, ¿no? La respuesta va a ser entre 1 a 2 semanas y se va a mantener una respuesta entre 40 a 60%, los que reciben continuamente la terapia, y una vez que se ha suspendido, baja la respuesta de un 10 a 30% de pacientes. ¿Cuánto tiempo se tendría que usar el romiplostim? No tenemos un tiempo específico, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que lo pueden usar incluso años para poder mantener un recuento de plaquetas adecuado. Entonces todavía nos falta evidencia para saber un tiempo específico. Dentro de los efectos adversos más raros, pero que se han descrito, tenemos, por ejemplo, a la trombosis, ¿ya? Aumenta el riesgo de trombosis. En el caso del trombopac, se recomienda una dosis de 25 a 75 miligramos oral diario. En promedio, se usa la dosis de 50 miligramos diario, y el pico de respuesta también es de 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces es muy similar, como vemos acá, en cuanto a mantener la respuesta en un 40-60%, y pues la respuesta que se va a mantener luego de descontinuarlo entre un 10 a 30%. Ahora, en este caso puede haber síntomas gastrointestinales, elevación de enzimas hepáticas, también aumenta el riesgo de trombosis, incluso puede haber afección de médula, pero es muy raro, ¿no? Generando mielofibrosis. Lo que hay que tener en cuenta que el trombopac se tiene que ingerir fuera, más alejado de los alimentos, ¿ya? Porque pueden interferir con su absorción. El rituximab es también considerada como ya segunda línea de tratamiento. Lo usamos a una dosis de 375 miligramos por por metro cuadrado, ¿no? Por área de superficie corporal, endovenoso, una vez por semana por 4 semanas, ¿no? O también se plantea la dosis de 1 gramo administrado 2 veces, ¿no? Cada 2 semanas. O se ha visto que con menores dosis también se ha tenido una buena respuesta, ¿no? Entonces acá sí puede tardar entre 1 a 8 semanas en haber respuesta. Y se ha visto que hay una respuesta sostenida en un 60% de los pacientes a los 6 meses y en un 30% a los 2 años, ¿no? Entonces, este tratamiento también se podría repetir. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Básicamente los efectos de la infusión. Puede generar neutropenia, disminución de las globulinas, ¿no? Incremento de riesgo de infecciones. Entonces, muy raro también la leucoencefalopatía multifocal. Entonces, recordemos que es importante, antes de poder indicar el rituximab, hacer pruebas
si hay algún pruebas para detectar infección por hepatitis B, porque si se usa rituximab va a generar una reactivación. Entonces hay que tener en cuenta también las vacunaciones del paciente, hacer estas pruebas antes de usar el rituximab, que es un inmunomodulador que puede generar que haya una disminución de los linfocitos B, ¿no? Porque este actúa a nivel del CD20, que son los receptores de los linfocitos B. Tenemos el fostamatinib también, que se usa de 50 a 150 miligramos 2 veces al día. El pico de acción es de 1 a 2 semanas y pues la respuesta se puede mantener en un 18 a 43% de pacientes con una terapia continua. Estos son sus efectos adversos. Entonces, luego de ello, tenemos lo que es la tercera línea de tratamiento. ¿Ah? No hay, o sea, no hay estudios que me puedan sustentar, no hay evidencia que uno sea mejor que otro. Entonces, incluso a veces se puede hacer uso de 2 o hasta 3 inmunomoduladores para tratar de ver respuesta. A veces quizás el paciente, por ejemplo, no me responde con acitropina, pero sí me puede responder con micofenolato, o a veces tengo que usar ambos o acompañarlos incluso de corticoides. El caso de la atropina, se usa una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo oral, una dosis máxima de 150 miligramos al día. Las respuestas van a tomar más tiempo, el paciente va a demorar más en responder, de 6 incluso a 12 semanas. Se ve que hay un 60%, de entre 30 a 60% de los pacientes que van a responder. Y pues tenemos efectos adversos, ¿no? Como la neutropenia, elevación de enzimas hepáticas, riesgo de cáncer. En el caso del micofenolato mofetilo, la dosis es de 500 miligramos 2 veces al día por 2 semanas y luego se tendría que hacer un incremento gradual hacia 1 gramo, ¿no? 2 veces al día diario. La respuesta también puede tomar hasta 8 semanas en darse y pues tenemos una respuesta similar que la atropina en los pacientes. Los efectos secundarios también tenemos lo que son infecciones, también infecciones fúngicas en piel y pues incremento del riesgo de cáncer. En el caso del danazol, la dosis recomendada es de 400 a 800 miligramos oral diario. Podemos dividir las dosis en 2 o 3, o sea, 2 veces al día o 3 veces al día, la dosis total. Y las respuestas son también, toman más tiempo, ¿no? Entre 3 a 6 meses. Otra respuesta similar a la atropina, al micofenolato, pues ya casi ya tendríamos efectos como el sutismo, el acné, la menorrea. Entonces, hay que tener cuidado en usar el danazol en caso de pacientes que tengan pues el riesgo de cáncer de próstata o pues también ¿por qué? Porque esto incrementa el riesgo de cáncer de próstata. Tener cuidado en usarlo en mujeres, porque todos estos síntomas, estos efectos secundarios que va a presentar el paciente, pues también va a afectar la calidad de vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el danazol. Tenemos la opción de la dapsona, que ahora ya no lo usamos tanto, y pues eso básicamente.